perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Espero que usted esté muy bien. Dios le bendiga. Esta noche me encantaría compartirte una palabra que creo que viene de parte de Dios para nosotros en este tiempo tan difícil. Mm, ¿Se ha puesto a pensar cómo ejercer su fe en Dios cuando nada parece tener sentido? Mire, hace poco estuve mirando las estadísticas de desempleo y en Colombia son alarmantes. Hay más de 3 millones de personas desempleadas aquí en Colombia y no sé cuántas más van a quedar desempleadas en este poco tiempo que nos queda de cuarentena. Eso por un lado. Por otro lado, también estuve mirando que nada más en Estados Unidos hay más de 10 millones de personas desempleadas. Esto es una barbaridad. Así que quiero transmitirle a usted este mensaje de parte del corazón de Dios. ¿Cómo ejercer su fe en Dios cuando nada parece tener sentido? Quiero que ores conmigo, cierra tus ojos, vamos a orar para que Dios sea hoy hablándonos y el Espíritu Santo sea ministrándonos con gran poder. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios, por esta palabra. Te pido que tu palabra entre en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu la revele en nuestras mentes, que venga esa revelación, esa iluminación de tu palabra, Señor, que tu santa unción sea sobre mi vida en esta noche. Gracias te doy por mis hermanos y hermanas que nos ven a través de este medio, Jesús. Gracias te doy. Te adoramos. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero decirle lo siguiente. ¿Qué debemos hacer cuando aplicamos principios básicos de la fe y nada parece tener una pronta respuesta? ¿Le ha pasado a usted? Que usted ha leído la palabra del Señor, que usted está haciendo lo mejor posible para agradarle a Dios. ¿Está sirviendo en su casa o está sirviendo? Me refiero a su casa, no me refiero solo a la iglesia, me refiero a su casa, en su familia, que usted sirve fielmente a su familia y en ocasiones es menospreciado o menospreciada. Ah, que usted está ejerciendo su fe en Dios, pero no ve una pronta respuesta. Por ejemplo, la sanidad. Está usted creyendo en el Señor para que sea sano, sana, y no ve la respuesta. Entonces, ¿qué debe hacer usted cuando aplica esto, pero no ve un resultado pronto? ¿Alguna vez se ha sentido golpeado? Por otro lado, no sé si tal vez algunos de los que me ven en esta noche se han sentido golpeados por la amargura. Algunas veces de pronto te hayas podido sentir golpeado emocionalmente. Alguien rompió tu corazón. Algunas veces de pronto te has sentido golpeado económicamente, no tienes suficiente dinero para sustentarte ni a ti ni a los tuyos, o alguna vez te has sentido golpeado espiritualmente, has puesto tu confianza en Dios, pero sientes que Dios te ha dejado desamparado o desamparada, te ha dejado abandonado. ¿Qué haces entonces? ¿Qué hace usted cuando la vida no parece tener ningún sentido? Para esto quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 39. En Génesis capítulo 39 nos cuenta una preciosa historia acerca de un hombre llamado José. José, según dicen algunos estudiosos de la Biblia, algunos arqueólogos y algunos historiadores, José debió de nacer en el año de 1977, 2000 años antes de que viniese Jesús a esta tierra. Imagínense usted, hace mucho, mucho tiempo. Estoy hablando de una historia de hace más de 4000 años de antigüedad. Según lo que cuentan algunos historiadores, el faraón en ese momento, cuando José estaba naciendo, el faraón que estaba por allí ejerciendo su autoridad era un faraón llamado Sesostris I. Bueno, es como dato curioso acerca de esta preciosa y fascinante historia. Entonces dice así en el versículo 1 de Génesis capítulo 39, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipto que era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. José fue un hombre de Dios muy íntegro. José fue un hombre que amó profundamente a Dios. Fue un hombre que amó profundamente la obra de Dios. Así que vengo a darte este primer punto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Y cómo practicar la presencia de Dios cuando nada parece tener sentido? Lo primero que quiero que se entienda esta noche es cuando se encuentre en una situación complicada y las cosas parecen no tener sentido, no demande, óigame bien, no demande entenderlas. No se ponga a pensar y ahora, ¿por qué me metí en esto?
Yo entiendo que hay momentos donde nos metemos en tiempos difíciles, en problemas grandes, porque hemos tomado malas decisiones, pero también entiendo que habrá momentos donde su vida no parece tener sentido, donde vendrá la calamidad sin que usted sepa de dónde vino, donde le va a tocar como tal la puerta de su vida, la angustia, el afán. ¿Qué hace entonces allí? Va a venir tiempos en su vida cuando nada parece tener sentido. Ahora, le estoy diciendo lo siguiente, no trate de entenderlas. Sí, cuando usted está pasando por un tiempo difícil como el tiempo de José, la Biblia dice que José, primero que todo, era el amado consentido de su padre. La Biblia nos enseña en el capítulo 37 de Génesis que José era el amado de su padre, era uno de los menores, uno de los pequeños de sus hijos. Por otro lado, era este hombre que se la pasaba con una túnica de colores hecha por su padre y, más aún, seguramente usaba un delicioso pero delicado perfume francés. No lo sé. Lo único que sé es que posteriormente su vida se volvió en un completo caos. Fue despreciado por sus hermanos, a tal punto que fue vendido como esclavo. Tercero, cuando fue vendido como esclavo, lo pusieron en la casa de un hombre llamado Potifar. Potifar lo compró, pero después fue sentenciado a prisión. Yo no sé usted, pero si usted se pone a pensar en esta historia, usted dirá como, wow, eso sí fue una, pero muy, muy mala circunstancia, un muy mal tiempo, ¿sí? Pero por eso le digo, no demande entender algunas cosas cuando está pasando por una muy mala temporada. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 nos dice lo siguiente. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en su propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Quiero que note lo siguiente. La Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Habrá cosas que usted no entenderá y habrá momentos donde usted nunca va a entender por qué está pasando lo que está pasando. Pero en este preciso instante le recomiendo lo siguiente, no demande entender algunas cosas, no demande entenderlas. Mire, quiero decirle algo más. Escuche esto con mucha atención. No porque no tenga sentido para usted lo que está pasando en este momento, no quiere decir que no tenga ningún sentido. Y solo porque no tenga ningún sentido ahora, no significa que no tendrá sentido más tarde. Algún día entenderá el porqué de las cosas. Cuando la vida no tiene sentido, no demande entenderlas. Tal vez tratará de entenderlas. Tal vez usted se situará en una posición donde usted dice, pero ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Tal vez José intentó de hacer exactamente lo mismo. José fue noble entre sus parientes, fue un príncipe entre ellos. Fue amado de su padre, pero aborrecido por sus hermanos. José fue vendido como esclavo y posteriormente sentenciado a prisión. ¿Usted qué cree? ¿Que José no intentó entender esta situación? Pues quiero decirle, claro que sí. Seguramente José estaba en prisión pensando como, ¿y ahora qué? ¿Por qué me metí en esta situación? ¿Y dónde estará el Señor? No sé si a usted le ha pasado que cuando está pasando por una situación difícil y usted intenta de hacerlo mejor, intenta de orar, intenta de mencionar la palabra de Dios, parece como si no obrara resultado todavía. ¿No será más bien que Dios quiere mostrarle algo, quiere tratar algo en usted? Tal vez, no sé, quizás, mientras que José estaba encarcelado, tal vez pudo haber pensado, bueno, ¿y dónde está Dios? Tal vez Satanás debió haberle susurrado en su oído diciéndole, ¿y dónde está Dios en este momento? ¿Para qué? ¿Para qué le sigue sirviendo? ¿De qué sirve servirle a Dios? Déjeme decirle lo siguiente. La Biblia dice así en Génesis capítulo 39, versículo 2. Y entonces el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José un asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. José no la estaba pasando bien cuando fue vendido como esclavo, pero no obstante, Dios le mostró su gran amor y fidelidad. ¿Esto no le parece maravilloso? La Biblia dice así en versículo 5, desde el día en que José quedó encarcelado en la casa de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban muy bien y las cosechas de los animales prosperaban. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas las posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto por qué iba
a comer. Y esto es algo increíble. Quiero decirle el segundo punto importante en esta noche. Lo primero, no demande entender algunas cosas que está pasando. Cuando algunas circunstancias en su vida no parecen tener sentido, no demande entenderlas. Lo segundo, quiero decirle lo segundo, no deje de ser fiel a Dios. Nunca deje de ser fiel a Dios. La Biblia dice que José fue fiel y tuvo éxito en todo lo que hacía porque Dios estaba con él. No obstante, vino el día de su prueba. La Biblia sigue diciendo en el versículo 6, pues Potifar le dio como tal completa autoridad. El mismo versículo 6 nos dice, José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. ¡Ay, my God! Cuando yo leo esta historia, realmente cuando leo esta historia yo digo, me siento identificado con José, más por este versículo. José era un joven muy apuesto y muy bien fornido. Estoy bromeando. Solo quiero mostrarte lo siguiente. Llegó el día de su prueba. Y la Biblia dice, versículo 7, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Y le dijo, ven, acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó y le dijo, mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Aun cuando José no podía entender, él no fue un cristiano de un buen tiempo nada más. Él no puso mala cara, ni se puso enojado contra Dios. En vista de esta decisión, en vista de que José no quiso acostarse con esta dama, esta mujer inmediatamente hizo lo siguiente. Dice así, versículo 10. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Pero cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Versículo 12, ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en las manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que se había ido huyendo, llamó a sus sirvientes. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo y dijeron, mire, dijo ella, miren, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité y cuando me oyó gritar salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Yo me imagino la siguiente escena. Esta mujer le dijo, ven, acuéstate, y él dijo, no, no lo haré, y le quitó inmediatamente el manto, porque fue tan persistente esta mujer, pero también fue tan persistente en la integridad de José, que esta mujer se sintió completamente avergonzada, humillada, así que inventó esta historia. José intentó violarla cuando nunca, dice la Biblia, que él quiso siquiera besarla. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a casa. Versículo 16, versículo 17. Luego le contó una versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Las cosas definitivamente empezaron a empeorar para José. Versículo 19. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José le había tratado. Entonces agarró a José y le metió a la cárcel donde estaban los presos del rey, y José se quedó allí. Yo siempre me he preguntado lo mismo. Digo, ¿por qué Potifar no mató a José? José era su esclavo, él tenía el pleno derecho de matarle. ¿Por qué no lo hizo? Así que los versículos anteriores me muestran un pequeño panorama acerca de esto. Cuando tú lees la Biblia de manera finita, te darás cuenta que José era fiel en lo que hacía. José era fiel a tal punto que Potifar empezó a confiar en él gradualmente. Y después le dio todo la casa. Le dijo, José, aquí está mi casa, puedes administrarla como sea, excepto lo único que te pido es que haya un plato cada vez que yo venga a casa. Eso era lo único que le pidió como tal Potifar, y aparte le negó obviamente a su esposa. Creo que eso es lógico, ¿no? Es su esposa. Yo creo que Potifar de alguna u otra manera se sentía muy encariñado con José, por eso no le mató. Se enojó, claro que sí se enojó. Le creyó a su esposa, pues obvio. La versión parecía tan fidedigna, tan creíble que le creyó a ciegas y metió a José ahora ¿a dónde? A la cárcel. Pero la Biblia dice lo siguiente, y quiero que vayas conmigo al versículo 21. Por eso te dije, nunca dejes de serle fiel a Dios. Si la estás pasando mal, algunas veces la hemos pasado mal. Sí, yo la he pasado mal muchas veces. Mientras que le servía al Señor, la he pasado muchas veces mal. Pero nunca
he dejado de serle fiel al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Si he sido tentado, como no he sido tentado muchas veces a dejar en ocasiones el ministerio, a dejar de pronto de perseverar con una persona en la fe, pero Dios siempre ha estado de mi lado. Y quiero decirte lo siguiente: si Dios estuvo con José en su tiempo malo, también estará contigo en tu mismo tiempo malo. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Versículo 21. ¿No te parece esto maravilloso? A pesar de que José la estaba pasando mal, no obstante, Dios estaba con José. Aun cuando José no podía entender, él no fue un cristiano, como les dije anteriormente, de un buen tiempo. Él no puso mala cara, ni se puso enojado contra Dios. El mismo Dios que estuvo con él en tiempos buenos es el mismo Dios que está con él en tiempos malos. Cuando algo no tiene sentido para usted, primero que todo, no demande entenderlo. No trate de entenderlo. No demande a Dios entenderlo. No dígale a Dios, Dios, ¿por qué a mí? No haga eso. Lo segundo, no deje de ser fiel. No dé lugar a la amargura. Siga sirviendo a Dios. No se dé por vencido. Jamás se dé por vencido. Siga sirviendo a Dios aunque las cosas no tengan ningún sentido. No porque no tengan sentido ahora, no quiere decir que no van a tener sentido mañana. No porque algo no tiene sentido para usted en este momento, no quiere decir que en el futuro no tendrá sentido para usted. Y lo tercero que quiero decirle, un tercer punto es: no dé cabida a la amargura. Mire este pasaje conmigo en Génesis capítulo 40. En el versículo 14 y 15 dice lo siguiente, y te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. De repente dice la Biblia que José quedó a cargo de todo lo que había ahora en la cárcel. Imagínense esto es un cuadro increíble. Digo, wow, así de fiel y bueno era José. La Biblia dice entonces así en el versículo 14, después de interpretar dos sueños, dice así: te pido que te acuerdes de mí y que me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí a Faraón para que me saque de este lugar. José le dijo esto al copero del rey. El copero había tenido una noche perturbada, un mal sueño. ¿Ha tenido usted algún día un mal sueño? ¿No ha podido dormir? ¿Se ha sentido angustiado? ¿Se ha sentido desvelado? Bueno, esto le pasó al copero. Y José interpretó este sueño y dijo lo siguiente. Dice así. El sueño, versículo 12 de Génesis capítulo 40, dice así. El sueño significa lo siguiente: las tres ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón se levantará y te pondrá nuevamente en su puesto como jefe de los coperos. Wow. Inmediatamente cuando este hombre, el jefe de los coperos, le cuenta el sueño a José, José le dice: mira esto, nunca te olvides de mí. No te olvides de mí. Bueno, dice: te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Mira lo que le dijo José y por qué estaba en este lugar. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. ¿Nota usted? Quiero volverlo a leer. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. O sea, José nunca mencionó la historia de Potifar. José nunca le dijo al copero: copero, es que, a ver, mis hermanos me odiaban. Mis hermanos son el colmo porque me odian. O sea, por favor, yo soy una muy bella persona. Servía muy bien en la casa de mi padre. Ayudaba a mi papá. Pero mis hermanos, no sé, me odiaban. Por otro lado, aparte de eso, me vendieron como esclavo a un grupo de ismaelitas. Estos ismaelitas me vendieron posteriormente a un hombre llamado Potifar. Usted sabe básicamente quién es Potifar, copero. Por favor, todos conocen a Potifar. Potifar es el guardián del faraón. ¿Quién no conoce a Potifar? Pues ahí viene esto. Señor copero, le voy a decir esto. La mujer de Potifar quiso que yo me acostara con ella, pero yo dije que no. ¿Qué le parece? ¿No le parece esto un grado de maldad? Así que por favor, hable ante mí con el faraón. Usted nunca va a encontrar esa versión en la Biblia, porque jamás fue así. José jamás dejó que la amargura le invadiera su corazón. Así que no dé cabida a la amargura. La Biblia nos da una gran advertencia en esto. La Biblia dice así en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Si no permita que la amargura le dañe su caminar con Dios.
Usted tal vez no la está pasando bien, tal vez tiene algún tipo de enfermedad, tal vez tiene algún tipo de pronóstico, de algún dictamen, perdón, médico, que le diga como no se va a mejorar prontamente. Lo primero que quiero decirle es, primero, no demande entenderlo a Dios, no le diga a Dios por qué me está ocurriendo lo que me está ocurriendo. Tal vez sea su problema, sea económico. O tal vez sea emocional, no demande entenderlo, no le diga, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me dejó esta mujer? ¿Por qué hablaron mal de mí? ¿Por qué hablan mal de mí cuando yo hago las cosas buenas? No demande entenderlas. Por otro lado, sea fiel a Dios, sea fiel a Dios, sea fiel a su palabra, sea fiel a su presencia. Consérvese puro, guarde su corazón. No hable mal de los demás si le hacen daño a alguno. No lo haga, porque eso hará que brote una raíz de amargura. Y óigame muy bien lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. Cuando usted deja que la amargura entre a su corazón, la gracia de Dios inmediatamente se invalida en su vida. Ya no va a empezar a fluir la fe, ya no va a empezar a fluir el poder sobrenatural de Dios en usted, no va a empezar a fluir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la fe obra por el amor, la fe obra por una cosa, por el amor. Sin el amor nunca puede obrar como tal la fe. La Biblia no nos dice entonces que José le dijo, es que mis hermanos hicieron esto conmigo, es que mis hermanos hicieron aquello, es que nadie me quiere, todo el mundo me odia. José no hizo eso, así que no lo haga usted tampoco. Ahora, déjeme decirle lo siguiente, y la Biblia dice así. En el versículo 16, cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva al primer sueño, le dijo lo siguiente. Así que dijo, wow, este hombre se nota que tiene el don de interpretar sueños. Así que le comentó también su sueño el jefe de los panaderos. Yo también tuve un sueño. Mi sueño habría 3 canastas de panes blancas sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de panes para el faraón. Pero llegaron las aves y se las comieron en la canasta que estaba sobre mi cabeza. Así que José le dijo lo siguiente. El sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las 3 canastas también representan 3 días. En 3 días el faraón se levantará y te atravesará su cuerpo en un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. ¡Wow! ¡Qué horror esa interpretación! 3 días después era el cumpleaños del faraón, que preparó un banquete para todos los funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior, para que volviera a entregar la copa al faraón. Versículo 22. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal y como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Ahora, nota esto, versículo 23. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. ¿No le parece esto injusto? ¿No le parece esto el colmo de los colmos? José fue despreciado por sus hermanos, vendido como esclavo, sentenciado a prisión. En prisión Dios le da un precioso don de interpretar sueños. Interpreta 2 sueños, el del panadero y el del copero. El del copero y el panadero resultaron fielmente a la interpretación de José. Por otro lado, José le dijo al copero, no se te olvide de mí, habla de mí ante el faraón. José nunca demandó entender lo que estaba pasando. José nunca dejó de ser fiel. Pero, no obstante, José nunca se amargó. Jamás le habló al copero acerca de sus hermanos y menos de la esposa de Potifar. Y menos de Potifar, a pesar de que era muy conocido en ese momento, pues era el jefe de la guardia del rey, del faraón. No obstante, todavía más encima el jefe de los coperos se olvida de José. Uno dice, no puede estar en peores circunstancias este hombre. Así que quiero darte un cuarto punto. Cuando la vida no tenga sentido para usted, no se indisponga en esperar en Dios. Sí, no se indisponga. No se indisponga. Óigeme muy bien, no se indisponga. Sí, no se amargue, pero tampoco se indisponga. No se amargue, no guarde alguna raíz de amargura, pero tampoco se indisponga contra Dios. Tampoco dígale, Dios, bueno, ¿será que tú me trajiste aquí y te olvidaste de mí? Hace varios tiempo atrás, el pastor Adrian Rogers se encontraba en una convención de varios creyentes, de algunos pastores. Y un pastor se le acercó y le dijo, Pastor Adrián, ¿puedo hablar con usted? Y el pastor le dijo, claro, sí, hable conmigo. Así que este hombre le dijo, Pastor, no sé, estoy pasando por un tiempo difícil. Dijo, bueno, está bien, todos nosotros los que estamos en el ministerio pasamos por tiempos difíciles. Y él dijo, sí, pero yo no sé, pastor, yo estoy seguro que Dios me llamó, pero no estoy seguro si Dios se acuerda dónde fue que me dejó. Uno dice, ok. El pastor Adrián dijo, nunca se te vaya a olvidar esto, le dijo a este hombre. Nunca se te olvide esto. Dios sabe dónde está usted.
al igual que Dios sabe dónde estaba José. José tuvo que esperar año tras año tras año. Año tras año tras año. Y en ocasiones la espera no es tan fácil. Ahora quiero comentarle este testimonio. Este testimonio lo leí hace mucho tiempo atrás, pero me parece hoy oportuno traerlo. Fue un hombre llamado Alejandro, y el apellido es difícil de pronunciar, así que tenga compasión conmigo. Es una persona rusa. Alejandro Solzhenitsyn. Nació el 11 de diciembre del año de 1918 en Moscú, Rusia, y partió a la presencia de Dios en 3 de agosto del 2008. Su testimonio fue el siguiente. Pero antes de comentarlo, permítame decirle quién fue Alejandro. Alejandro fue un brillante literario ruso. Fue una persona disidente. Fue conocido como historiador. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año de 1970. Fue puesto en campos de concentración soviética, forzado a trabajar duro. ¿Por qué fue colocado allí? Ya le voy a explicar por qué fue colocado allí. A este hombre le pusieron en la prisión por lo siguiente. Él perteneció y fue comandante de un batallón del Ejército Rojo, el Ejército Ruso. Pero mientras servía en los soviéticos, comenzó a darse cuenta de algunos de los problemas del régimen. Comenzó a cuestionar la conducta y la dictadura de José Stalin. Y en ese momento, cuestionar a José Stalin era un pecado gravísimo contra el Estado. Nunca se te vaya a olvidar, esto era un pecado gravísimo. Pronto fue arrestado por escribir comentarios al respecto en una de sus cartas que se la envió a uno de sus más grandes amigos. Cuando fue como tal arrestado, fue sentenciado a pasar su tiempo en campos de concentración. Estando allí en el campo de concentración, conoció a un doctor llamado Boris. Este médico se había convertido hace poco a Jesucristo, al cristianismo, y decidió compartirle su fe en Jesús. Ya Alejandro, teniendo fe en Jesucristo, fue puesto entonces en un campo de concentración. Y Alejandro, cuando le preguntaron acerca de su vida en el campo de concentración, dijo lo siguiente: usted nunca querrá estar en un campo de concentración, nunca querrá estar en un campo de concentración. Ahí lo pusieron en un campo de concentración sin radio, sin televisión, sin noticias ni comunicación. A los prisioneros no se les permitía comunicarse entre ellos, trabajando todo el día en labores que les rompían la espalda, siempre bajo la vigilancia de soldados rusos armados y listos para disparar si alguien intentaba siquiera escaparse. Alejandro posteriormente dijo así: me preguntaba si alguien sabía dónde estaba o si a alguien de pronto le importaba. Finalmente decidió un día quitarse la vida, pero su fe en Jesucristo se lo impidió. Sabía que era erróneo quitarme la vida, pero mi mente se tornó torcida y perversa. Pensé, si trataba de escapar, ellos me dispararían por la espalda, así ya no sería como tal suicidio, sería asesinato. Así que planeé esto día tras día. El día en que iba a realizar este plan, estaba sentado debajo de un árbol. Nos habían dado un ligero descanso. Vi al soldado ruso con su arma, dispuesto a disparar si alguien intentaba escaparse. Yo puse mis manos en el suelo, listo para saltar y salir corriendo y para que me dispararan por la espalda. Cuando de pronto, otro hombre, un hombre a quien nunca había visto antes y seguramente nunca volveré a ver, tal vez era un ángel, no lo sé, se paró frente a mí. Recuerde esto, no se nos permitía hablar de ningún tipo, ni comunicarnos de ningún tipo de señas, ningún tipo de hablar, ningún tipo de comunicación. Este hombre me miró a los ojos con una mirada de compasión y entendimiento, que no necesitaba palabras. Él tenía un palo en su mano y con una rama en el suelo frente a mí dibujó una cruz. Una cruz dibujó este hombre. Lo que yo supe en ese momento fue lo siguiente: supe que era un mensaje de Dios y que no era bueno lo que pretendía hacer, y volví a sentarme tranquilo a la sombra del árbol. Ahora, lo que yo no sabía era que el mundo entero oraba por mí. Lo que yo no sabía era que 3 días, tan solo en 3 días después, yo sería un hombre libre caminando por Suiza. Ahora, quiero leerle esto. Salmo capítulo 37, versículos 7 a 9.
Quédate quieto en la presencia de Dios y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por los perversos o aquellas personas por sus perversas maquinaciones. Y ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira. Eso es lo que te digo en esta noche. Deja a un lado tu ira, deja a un lado tu frustración, deja a un lado tu ansiedad. La Biblia dice que deja a la ansiedad en Jesucristo porque Él tiene cuidado de ti. Alejandro no sabía que 3 días después de lo que él iba a cometer, que iba a cometer básicamente una especie de suicidio, 3 días después iba a ser completamente libre. Y quiero darte el último punto en esta noche. El último punto que quiero darte a través de la vida de José es este. Quinto y último punto dice así: no deje que sus sueños se deshagan. Cuando su vida no parece tener sentido, nunca deje que sus sueños se deshagan. Recuerda muy bien esto. José fue completamente olvidado por el copero. Sí, el copero tenía que recordarlo. Pues claro, fue una tremenda interpretación del sueño, pero había un propósito de Dios en esto. ¿No se ha sentido usted olvidado por sus amigos, por aquellas personas que usted confía? ¿No se ha sentido como abandonado, solo en el momento de la más densa oscuridad, las más densas tinieblas? Bueno, dice así en Génesis capítulo 41. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo y el faraón tiene un tremendo sueño. De repente hay vacas gordas y hay vacas flacas, y las vacas flacas se comen a las vacas gordas. Pero no solo es este sueño, también tiene otro sueño. Tiene un sueño seguido. Versículo 5. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían a un lado del tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estas resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien fornidas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. O sea, fue tan real para el faraón que se despertó y dijo, era un sueño nada más. Así de real fue, tan fuerte y tan impactante fue el sueño. A la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por sus sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Estoy leyendo el versículo 8 del capítulo 41. Cuando el faraón les contó su sueño, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falta, le dijo al faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos canceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos un sueño y ahí le comentó la historia de José. Óigame muy bien y ponga mucha atención a esto. No deje que sus sueños se deshagan cuando su vida no parece tener sentido. No deje que sus sueños se deshagan. ¿Ha recibido algún sueño de parte de Dios? ¿Dios le ha hablado de alguna otra manera? Si no, le recomiendo que ore hoy mismo. Le recomiendo que hable con Dios y le diga, Dios, dame un sueño. Un sueño por el cual valga la pena vivir. Usted no está aquí en la tierra porque sí. Usted no está aquí en la tierra porque algún día de pronto sus padres tuvieron una noche de placer. No, no, usted está aquí porque tiene un propósito de Dios. Sí, en parte sus padres tuvieron una noche de placer o no lo sé. Pero el hecho es que usted tiene un propósito de Dios aquí en la tierra. Usted tenía un propósito de Dios y tenía también un sueño. José tuvo un sueño y este sueño le fue dado cuando era muy jovencito. El sueño era que un día los recursos del mundo y los gobernantes del mundo estarían a sus pies. Sus hermanos pensaron que era un sueño tonto. Pero cuando usted ve Génesis capítulo 41, al versículo 37 al 43, lee lo siguiente. Quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 41, versículo 37 al 43. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que faraón dijo a José, ¿cómo Dios te ha revelado el significado de los sueños? Es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. ¿Saben? Lo siguiente, tal vez alguien dude de lo que Dios va a hacer con usted, pero usted jamás dude de lo que Dios va a hacer en su vida. Nunca dude de lo que Dios va a hacer en su vida y de lo que Dios le ha prometido a usted. Dios le ha prometido algo en plena luz. Alguien una vez dijo lo siguiente: nunca dude en la oscuridad de lo que Dios le ha mostrado en plena luz. Nunca dude en la oscuridad de lo que Dios le ha mostrado en plena luz. No deje que su sueño se disipe. Siempre es temprano para rendirse, pero nunca es tarde para empezar. Y quiero terminar con esto. Conclusión de este sermón. Espero que les sirva. Espero que a todos ustedes les sirva esto, porque esta conclusión a mí también me sirvió mucho en el tiempo más difícil de mi vida. Conclusión.
Ahora, puedo imaginarme lo siguiente. José es nombrado el primer ministro de Egipto. En el versículo 40 dice así: quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo de su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió de ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para el segundo en autoridad. Y donde quiera que José iba, gritaba lo siguiente. Un heraldo gritaba lo siguiente: ¡arrodíllense! Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. Y quiero terminar con este precioso cuadro que me imaginé. Imagine lo siguiente. ¿Recuerda usted a Potifar? Ahora, imagínese esto. Potifar estaba allí cuando José fue nombrado el segundo al mando en todo Egipto. ¿Qué habrá pensado Potifar? Imagínese usted, Potifar debía haber dicho: oh, ahora sí me metí en problemas. Yo metí a este joven en la cárcel y ahora este joven es el segundo mando en todo Egipto. Quiero terminar con esto que imaginé. Recuerda que Potifar fue el que metió a José a la cárcel. Ahora, imagínese esto cuando Potifar llegó a su casa. Imagínese esta conversación. Potifar seguramente le dijo lo siguiente: cuando llegó a la casa, después de que José fue nombrado primer ministro de Egipto, le debió de decir lo siguiente a su esposa: cariño, ¿recuerdas que hace tiempo tuvimos un esclavo que según tú trató de violarte? La mujer debió responderle: claro que sí. Ah, bueno, ¿recuerdas ese incidente? La mujer debió decirle: claro que sí. Pues más te vale, querida, que realmente haya sido una historia verdadera, porque el día de mañana tendré que presentarme ante él. ¿Qué hace usted entonces cuando definitivamente las cosas no tienen ningún tipo de sentido? Lo primero que quiero decirle es lo siguiente: cuando las cosas no parecen tener sentido, nunca olvide esto. Nunca olvide esto. Cuando las cosas no parecen tener sentido, aunque no parezcan tener sentido en el presente, no quiere decir que no va a tener sentido en el futuro. Aunque no parezca tener sentido ahora, no quiere decir que no tendrá sentido mañana. Para José las cosas no parecían tener sentido. En ese momento no parecía tener ningún tipo de sentido. Estaba en la cárcel. Pero ahora era un hombre libre. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Convirtió todo esto malo, convirtió toda su mala experiencia en algo muy bueno. Ahora José era aquella persona que abría como tal los graneros para darle de comer a todas aquellas personas que un buen día lo habían desprestigiado, que un buen día lo habían difamado. Esa es la historia de José. Génesis capítulo 39. Quiero que ore hoy conmigo. Cierre sus ojos, por favor, y ore hoy conmigo la siguiente oración. Quiero que repita conmigo: Señor Jesucristo, en esta noche, en este día, te entrego mi vida, Señor. Entrego este problema, Señor. Te lo entrego en tus manos, Señor Jesús. Tu palabra dice que debo de confiar en ti. Confío en ti, Señor. Confío en ti para mi economía. Confío en ti para mi salud mental. Confío en ti para mi crecimiento espiritual, Señor Jesús. Te lo entrego hoy, mi buen Dios. Gracias, Señor. Y yo sé que tú vas a hacer conmigo como lo que hiciste con José, si soy fiel a tu palabra, si soy fiel a tu presencia. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y hermanas, estamos para servirles, les amamos y espero que esta historia les anime a mantenerse en la fe, les anime a perseverar en la fe. Aun cuando las cosas no parezcan tener sentido, no quiere decir que no tenga sentido para Dios. Nunca se te olvide esto: Dios te ama, nosotros también te amamos y Jesús le da sentido a tu vida.